Hola a todos, bienvenidos al podcast de Liderazgo 9.0 con la metodología Senda. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy tenemos a la doctora Ana Claudia Ríos Briceño, que es toda una eminencia en los temas de neuropsicología, que nos va a dar una orientación muy interesante de por qué somos como estamos, por qué estamos como somos y cómo nos podemos ir mejorando en estos temas. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta y emocionada de estar contigo aquí en tu podcast. Eh, la verdad es que la temática que tienes tú en esta modalidad, ¿no? Y el tratar de entender, ¿no? Por qué somos y por qué actuamos de cierta manera, pues eso viene desde nuestros primeros años, ¿no? Y creo que eso es importante ponerlo en la mesa para poder conocernos. Y por eso, bueno, entonces aquí platicaremos un ratito de este tema. Y sin duda. Fíjate que yo estuve viendo un video que tú estabas grabando para las profesoras y se me hizo algo que dije, la gente tiene que conocer de esto, porque Ujú. es algo que está dentro de nosotros, pero está en el inconsciente, está en la sombra, no lo conocemos. Y cuando lo podemos traer hacia el frente, lo conocemos y entonces cuando lo podemos controlar y por lo menos a poder explicar qué es lo que nos está pasando. Entonces yo creo que aquí es muy importante que la gente lo vaya entendiendo, conociendo gracias a tus aportaciones. Entonces tengo aquí algunas preguntas que hacerte, Ana, y espero que vaya aclarando mucho de por qué nos comportamos y por qué somos. Vamos, sería muy interesante adentrarnos en este tema. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, este tema lo tocamos desde la perspectiva de las neurociencias. Ujú. Cuéntanos por qué este tema de las neurociencias es tan importante. Pues mira, debemos entender que todos tenemos un sistema nervioso y el sistema nervioso que se forma en la vida intrauterina desde las primeras semanas de gestación, pues va a sentar las bases de todo nuestro desarrollo, de todo lo que vamos a hacer. Obviamente con apoyo del contexto, ¿no? De la estimulación que recibimos del medio. Y entonces, muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, pues ya que tenemos un cuerpo regulado, digamos, por el sistema nervioso, pues es interesante conocer las neurociencias, ¿no? Conocer que no solamente es por qué no ponemos atención o por qué no nos coordinamos o por qué no nos podemos relacionar bien con los demás. Todo esto es regulado por alguna área del cerebro, por una área de nuestro sistema que está trabajando adecuadamente, que está haciendo sus conexiones adecuadas o a lo mejor no lo está haciendo, ¿no? Por alguna situación que quizá vivimos desde muy pequeños, ¿no? Entonces, por eso es interesante también adentrarnos en en el autoconocimiento y la autoconciencia a partir de esta mirada de las neurociencias. Sí, además como que es una disciplina muy reciente. Es Y cuando empezamos a darle más importancia, ¿no? Como que a voltear la mirada, porque pues, muchos autores han hablado de esta desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? Pero no se le había dado la importancia. Entonces, ahorita como que estamos volteando a ver qué está sucediendo con nuestro sistema nervioso, qué está sucediendo en el cerebro y más, porque estamos viendo que las personas, que los niños están presentando algunas situaciones, ¿no? Que están llevándonos de una inmadurez como tal a un trastorno, ¿no? Entonces, sí, como que ya estamos volteando a ver más para allá. porque entiendo que la estimulación temprana nos va ayudando a lograr que el cuerpo responda a lo que quiero hacer, pero me doy cuenta que no siempre sucede, en especial cuando ya estamos en edades más maduras. ¿Por qué nos pasa esto, Ana? Mm. Para eso hay que entender cómo inicia nuestro desarrollo. Nosotros tenemos eh, varios sentidos en nuestro cuerpo, que son, digamos que las ventanitas de entrada de la información del medio externo hacia nuestro sistema. Tenemos varios sentidos, ¿no? Lo que siempre nos ha dicho la academia es que son cinco, pero al final de cuentas no son cinco, son ocho sentidos con los que vivimos y convivimos todo el tiempo
y son los que favorecen justamente esa respuesta motora, ¿no? Que es lo que nos hace movernos, nos hace coordinarnos, porque toda nuestra vida es movimiento y es algo que debemos de tener bien claro. Eh, Somos un cuerpo, tenemos músculos, tenemos huesos, ese aparato locomotor que nos hace que por naturaleza nos tengamos que mover para poder comprender el mundo. Entonces, a través del movimiento, de las experiencias, nosotros conocemos, hablamos, vemos, escuchamos, ¿no? A través de ese movimiento. ¿Por qué? Porque los huesecillos del oído, por ejemplo, se mueven cada vez que escuchamos un sonido, cada vez que escuchamos música o un sonido fuerte, los huesecillos se mueven. Ahí hay movimiento. Cuando nosotros estamos viendo, estamos moviendo nuestros ojos, ¿no? Tenemos muchísimos músculos en nuestros ojos que nos ayudan en ese movimiento. Entonces, a través de esto, nosotros conocemos, podemos ver luces, este, podemos mover los ojos de un lado a otro, leer, por ejemplo, también, ¿no? A través de todo nuestro aparato fonoarticulador, podemos hablar y el hablar, pues es movimiento. Cuando nosotros socializamos, cuando nosotros queremos movernos, bueno, ¿no? Queremos hacer algo, pues nos tenemos que mover. Y entonces es ahí donde reside la importancia de por qué ahora de adulto quiero nadar, por ejemplo, y no lo puedo hacer, o me quiero echar un clavado, ¿no? Como todo el mundo lo hace, como debe ser, y resulta que siempre que intento, pues va el panzazo, ¿no? O resulta que quiero bailar y tengo dos pies izquierdos, ¿no? Y que nomás no doy una con las vueltas y tantas cosas que vivimos de adultos y resulta que todo viene desde nuestros primeros años. Veamos cómo fue nuestro desarrollo y a veces, no sé si tú te has dado cuenta que ya de grandes no pensamos en cómo fue mi desarrollo, cómo nací, ¿fue mi parto Claro. natural o fui por cesárea? ¿Yo gateé o no gateé? ¿A qué edad caminé? O sea, todo esto es un proceso de desarrollo, tiene hitos, ¿no? A tal edad debes de gatear, a tal edad debes de caminar. Y a veces consideramos que eso no es tan importante, ya cuando de adultos, así como que si tienes a tu madre viva y vas y le preguntas, oye, mamá, ¿gateé yo? Y si tu mamá se acuerda, pues ya te platicará. Pero si no, pues te quedas con la duda. Mamá, ¿a qué edad caminé? ¿No? ¿O cómo fue? ¿No? ¿Usé andadera o no usé andadera? O sea, todo este proceso de desarrollo motor en el primer año de vida es súper importante. Y de ahí, pues, a ver, que si fue estimulado adecuadamente en esos sentidos. Entonces, por ejemplo, si tú no gateaste, imagínate cuántas cosas no te perdiste. Y en lugar de esto, mamá te subió a una andadera y entonces en lugar de tú gatear y acercarte a los objetos y experimentar y ver y sentir y explorar, pues llegabas al tope con una andadera, con una base de este tamaño enorme, bien cuadradota, y llegabas y al punto de que tus ojos, o sea, estaban viendo que el objeto estaba cerca, pero no llegabas a él, ¿no? Ujú. Y entonces imagínate cómo tu cerebro pues no estaba encajando adecuadamente con lo que estabas observando. Entonces, no te metas las cosas a la boca, no toques eso porque te va a hacer daño. Empezaron los padres, ¿no? Empiezan a limitar, ¿no? Al niño en cuanto a la adquisición de esas experiencias sensoriales que van a alimentar las conexiones neuronales y que obviamente van a provocar que la parte motora pues, no se construya adecuadamente. Y entonces es cuando, como de adulto, pues dices, ¿por qué no puedo bailar, no? ¿Por qué no puedo relacionarme adecuadamente? ¿O por qué no coordino? ¿Por qué no puedo escribir? ¿O por qué me canso cuando leo? ¿No? Y todas esas cosas suceden. Esa es la Wow, razón. qué revelación. O sea, a mí mi mamá cuando yo ¿No? estaba en el piso veía que me metía las borlas de la alfombra a la boca, entonces a la andadera. No, prácticamente no gateé. Mm, Y mm. ahora me explico entonces que a mí me encanta jugar fútbol, por qué mi cerebro dice patea la pelota para acá y se va para el otro lado. Exacto. ¿Y por qué no O me sea, escogían entonces para ser parte de los equipos o yo me iba de último, ¿no? Me escogían al último. sí, sí. Eso Ah, pasa. Eso pasa y a veces no lo tomamos en cuenta. Creemos que si nos saltamos la etapa del gateo, no pasa nada y no, sí pasa, porque es parte del proceso. Y mira, la verdad es que vivimos en una sociedad que se brinca procesos tan fácil
Mira, tan fácil como brincarnos el proceso del parto natural y decir, no importa, o sea, vamos a programar tu cesárea y le quitamos 2 semanas tan fácilmente de gestación al niño. Eso es brincarte un proceso. Sí, El hecho de que te brincas el proceso del gateo y pues ya le ponemos en la andadera y brincarte el proceso del gateo es súper importante. Y por ejemplo, en la escuela, en el preescolar, ya la urgencia de que el niño escriba y lea, ¿no? Y todos los procesos del desarrollo que se tienen que estimular en preescolar, se los están brincando porque el niño tiene que jugar para poder aprender, tiene que moverse, experimentar, y no los tienen sentados haciendo planas porque el niño tiene que aprender a leer y escribir. O sea, ¿qué tanta urgencia? O sea, hay mucho tiempo para eso. sí. El niño tiene que construir otras cosas en su cerebro a través del movimiento para poder entonces adquirir todos esos procesos, ¿no? Esas habilidades y destrezas para poder adquirir el aprendizaje. Pero a veces no lo entendemos. Y entonces, ese brincar de procesos, o sea, analiza tú como adulto, ahorita que lo estás tú viendo, ya entendí por qué, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros como adultos nos ponemos a pensar, es que yo estaba en una escuela así, mi maestra así, me obligaba a tal cosa, mis tareas eran así, ¿no? Ya voy entendiendo, ¿no? ¿Por qué me gusta, por qué no me gusta, o por qué me desmotiva tanto la escuela, me desmotiva tanto leer, me desmotiva la escritura, o sea, ¿por qué? Porque nos hemos brincado procesos. Es parte de lo mismo. Bueno, tú dices que el desarrollo parte del sistema nervioso central y con Ujú. la estimulación de 8, me hablaste de 8 sentidos, Ocho. no solo 5, como es Ujú. lo que me enseñaron en el colegio. A ver, cuéntame cómo es esto. Pues fíjate. ¿Cuáles son los sentidos que siempre nos han enseñado, nos enseñaron siempre? Sí, pues, tacto, oído, olfato, gusto y vista. Ujú. Esos 5, ¿no? Digamos Sí. que son los sentidos exteroceptores. Pero hay otros sentidos, 3 sentidos más, que son los sentidos del movimiento, digamos, que se Mm, estimulan a través del movimiento. Entonces, estos sentidos se llaman el sentido vestibular, el sentido propioceptivo y el sentido interoceptivo. Esos son los 3 sentidos que normalmente no nos enseñan. no. Y entonces, fíjate, la base, hay una pirámide que se llama la pirámide del desarrollo. O sea, los invitamos a que quienes nos estén viendo puedan investigar sobre esta pirámide del desarrollo. Y es interesante porque, digamos que de una manera muy didáctica, te muestra, ¿no? A través de una pirámide, ves una base que es amplia, en donde se cimenta un desarrollo. Y de ahí tienes que ir construyendo peldaño tras peldaño todo el resto del desarrollo hasta llegar a una adaptación, que es a lo que le tiramos, ¿no? A adaptarnos. En esa base amplia están esos sentidos. Y fíjate que en esa base está el sistema nervioso y el siguiente nivel son 3 sentidos. Uno es el tacto, que consideramos a veces que hay que estimular el tacto y estimulamos las palmas de las manos. Y no, porque es la piel. Y la piel es todo el cuerpo. O sea, tenemos piel desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo, tenemos piel. ¿Cuántas terminaciones nerviosas no tenemos ahí? Muchas. Entonces experimentamos un sinfín de cosas a través de la piel, ¿no? El calor, frío, o sea, la temperatura, la vibración, el dolor, muchísimas cosas que experimentamos a través del tacto. Pero también a través del tacto experimentamos el amor, ¿no? Experimentamos el afecto. Mm, Y entonces, si en esa pirámide, en esa base, el sistema del tacto, que es súper importante, no está bien estimulado, pues imagínate cuántas repercusiones puede tener en el desarrollo de la persona. Y después, junto a ese está el sistema vestibular. ¿Qué será el sistema vestibular? Es el sistema que nos va a orientar, digamos que es como nuestro GPS interno, mm. es el que nos orienta, es el que nos va a ayudar a contrarrestar la gravedad. Entonces, imagínate si no está bien estimulado o no está trabajando adecuadamente nuestro sistema vestibular, vivimos como si estuviéramos mareados, pero de manera inconsciente, ¿no? Como Wow. que no tocamos piso, como que medios perdidos, ¿no? Medios así. Y entonces, ¿qué pasa? Ese sistema vestibular nos va a orientar en el sentido, nos va a equilibrar en el mundo.
¿Y cómo estimulamos el sistema vestibular? Pues a través del movimiento. ¿Dónde encontramos el sistema vestibular? ¿Dónde crees que esté? En el oído, En el oído interno. en el oído interno. ¿Sí? Entonces, por eso cuando luego tenemos un problema de oído que se nos infecta o hasta de muela, que tenemos la muela del juicio infectada, Ajá. también dijimos, ay, me siento mareado, ¿no? Como que te empieza a dar un poco de vértigo. Bueno, pues tiene que ver con el sistema vestibular que está un poco alterado, ¿no? O cuando cambiamos mucho de altura, que viajamos mucho, igual ves que luego andas así como te mareas, bueno, pues el sistema vestibular es el que se está alterando. Pero bueno, tiene repercusiones de manera inconsciente o subconsciente, digamos, en la manera de comportarnos, ¿no? En la manera como entendemos el mundo cuando ya somos más grandes. Entonces, ese sistema vestibular está acompañado también del sistema propioceptivo. Y el sistema propioceptivo es el que está en los músculos y articulaciones de nuestro cuerpo, Ah, ya. ¿sí? Es el que nos ayuda a tener la conciencia de nuestra postura, pero son sentidos inconscientes. No estamos pensando, ah, voy a acomodar mi pierna así, ah, voy a poner mi mano así. No, ya eso lo hacemos de manera inconsciente. Pero si no lo estimulamos desde pequeños, en donde el niño, a través del desarrollo de su esquema corporal, pues entienda cómo está conformado su cuerpo. Pues que tiene una cabeza, que tiene dos brazos, que tiene dos piernas, que tiene dos manos, y qué puede hacer con ellos y cómo los puede mover, ¿no? Y darse cuenta de que cuando está en una mala postura, ¿no? Tendremos que reacomodar. Pero a veces somos tan inconscientes que tenemos unas posturas fatales y al rato andamos con la contractura de que ya me duele acá. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de nuestro cuerpo. Eso da muchos problemas de salud, accidentes, ¿no? Que podemos llegar a tener. Por ejemplo, si no tenemos una buena fuerza muscular o en nuestras articulaciones, pues es muy fácil que por ejemplo, se nos esté falseando el pie, o sea, hacemos muy torpes en nuestros movimientos. El táctil está en la base, pero ya arriba está también el interoceptivo. El interoceptivo es el que nos hace ser conscientes de la parte interna de nuestro cuerpo. Wow. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que entonces, si no conocieras el interoceptivo, qué te hace sentir a ti o darte cuenta que tienes hambre, que tienes sed, que tienes ganas de ir al baño o evacuar, orinar, cómo late tu corazón, que tienes algún dolor y todo lo que sucede con nuestras emociones? Nos llega la información a través de ese sentido interoceptivo. La verdad es que es interesantísimo conocerlo porque a veces nos sentimos así como extraños por dentro, dices que no sé qué tengo, no me entiendo, o sea, algo traigo, ¿no? Cuando tienes una crisis de ansiedad o una angustia, pero es dado por el sentido interoceptivo que está actuando, tú no estás haciendo conciencia de lo que te está pasando, ¿no? De esos 5 sentidos que conocemos y que nos han enseñado, tenemos 3 más. Entonces nos da esos 8 sentidos que necesitamos estimular de manera integral para que se haga un trabajo de procesamiento sensorial global. Eso actúe a favor del desarrollo tanto cognitivo como emocional, como afectivo, como social de todos los individuos. O sea, 3 sentidos que no nos los enseñan en la escuela, ¿No? que no somos conscientes de ellos, pero ahora que estamos recibiendo esta información, podríamos empezar a ser conscientes de ellos. Si nosotros no sabíamos, nuestros papás menos sabían que existían. No había tal acceso a esa información. Pero ahora que somos adultos y no tuvimos la estimulación adecuada, ¿cómo podríamos de entrada hacer conciencia de esos sentidos y cómo contrarrestar esa falta de estimulación? ¿Hay alguna forma? Primero es hacer conciencia, bien lo dices. Y parte de esto que tú muy bien emprendes, ¿no? Con este proyecto que tienes del autoconocimiento, será muy padre también aprender a autoconocernos de esta parte que al ser adultos ya se hizo un constructo de personalidad. Porque mira, de niño, cuando tienes esta situación de una alteración en alguno de estos sentidos que no fue estimulado, que sí fue estimulado, de más o alguna cosa, se da una alteración en el procesamiento sensorial. O sea, tu cerebro modula mal la entrada de la información o pues, no discriminas adecuadamente los estímulos, situaciones de conducta en los niños.
estás muy a la defensiva, por ejemplo, que los sonidos te lastiman, que las texturas de la ropa te molestan, que muchos alimentos o las texturas del alimento o el sabor o el olor del alimento no te agrada, pues lo rechazas, que necesitas moverte, pues vas y son los niños que andan todo el tiempo movidos o niños demasiado pasivos. Todo eso tiene que ver con la situación sensorial. Lo que sí no se había revisado hasta hace poco tiempo es justamente esta parte de la integración sensorial. Estas alteraciones en el procesamiento, bueno, también se conoce como integración sensorial porque entra la información de los sentidos a nuestro cerebro, se tiene que conectar en varias áreas de nuestro cerebro, conecta hasta llegar al área de asociación y entonces ahí hacen el procesamiento para que tú interpretes ese estímulo y entonces des una respuesta ante ella. Pero hay veces que cuando tenemos esa alteración hay hiporrespuestas o hiperrespuestas a los estímulos. Entonces puede ser muy reactivo a, por ejemplo, tú de adulto vas a un centro comercial donde hay demasiada luz, donde hay demasiado ruido, demasiada gente y, ¿no? Te pones de malas, ni siquiera ya vas y compras lo que querías comprar porque ya de tanta cosa que viste ya no viste nada y te acabas saliendo tal como te fuiste de malas, ¿no? Alterado, desregulado por esa situación. Y entonces dices, no, pues no me gusta ir al centro comercial, prefiero irme a un lugar donde esté tranquilo, donde esté en paz, ¿no? Y donde no haya tanto ruido, ¿no? Pero no entiendes que es tu sistema el que no está regulando toda esta información. Día de adulto, pues usted es así, dices, es que soy así, mi personalidad es así, o eres demasiado afectivo, afectuoso, y eres de los que vas, te acercas a la gente, te gusta abrazar, te gusta dar el beso, ¿no? Y tocar a la gente, y hay personas que no, o sea, no me toques, no me gusta que me abracen, y eso también es parte de esta situación sensorial que tú viviste de niño, que no, tu sistema no alcanzó a regular adecuadamente y te hizo ser así. Dices, pues es que yo soy así. Yo te puedo demostrar mi afecto de otra manera distinta, pero no te lo voy a demostrar con un abrazo, con un beso, porque no es mi forma. Pero bueno, tiene que ver con esa parte, ¿no? De niño que pasó. Por ejemplo, si en mi caso yo tengo problema visual desde muy pequeña y se me ha alterado muchas situaciones sensoriales del movimiento de mi cuerpo porque yo Claro. no, o sea, no soy tan hábil en muchas cosas porque la situación, no se integró mi vista con otras cosas, ¿no? Entonces digo, pues, no soy hábil. Y a lo mejor a mí de pequeña, pues mis papás atinadamente nos metieron a ballet. Durante muchos años estudié ballet. No era la mejor bailarina, aunque yo quisiera, porque mi cuerpo no me ayudaba. La intención de mover mi cuerpo de manera más grácil, digamos, ¿no? Sí. Pues no era. ¿Por qué? Porque no me ayudaba esa parte, ¿no? Obviamente me ayudó a desarrollar a la mejor otra. Mi plasticidad cerebral se movió de alguna manera y me ayudó en otro sentido, ¿no? Pero tengo esa situación, ¿no? Tengo esa situación de que no soy hábil en mi cuerpo justamente porque mi vista, pues, siempre estuvo, pues, afectada, ¿no? Limitada. Sí. Y entonces eso se hacen constructos de personalidad. Aquí la cuestión es conocer cómo soy y por qué soy así y por qué me altero y conocer de qué manera yo voy a encontrar esos caminos para regularme y para poder adaptarme, ¿no? Al medio y no estar todo el tiempo reactivo y reactivo y reactivo a las situaciones sensoriales porque estamos todo el tiempo llenos, nos bombardean estímulos por todos lados. Imagínate, entonces, si tu sistema no los está procesando adecuadamente, lo interpreta como algo que te está atacando, tú tratas de defenderte de alguna manera y por eso te pones a la defensiva o muy hiperreactivo, o de plano mejor te repliegas en tu cuarto, te encierras en tu espacio y tratas de no salir, de no relacionarte, porque el salir y relacionarte a ti te altera. Entonces prefiero estar ahí en un espacio donde esté tranquilo, ¿no? Y entonces ¿No? buscamos esas formas de regularnos, ¿no? Y todo esto entonces tiene que ver cómo los 8 sentidos fueron estimulados desde pequeños, los 8. Así. Los Sea, 8. o sea, uno como papá tiene que tener esa capacidad inconsciente de ver cómo equilibra el estímulo de 8 sentidos, ¿es así?
Pero fíjate como de bebé, o sea, cuando eres un bebé, con lo que hacen los padres, digamos, de manera natural, se estimulan los sentidos. Porque, por ejemplo, cuando mamá te abraza, te carga, a lo mejor te pone en su fular o en su rebozo y te abraza y te mece. O sea, por ejemplo, el mecerte te está estimulando el sistema vestibular. Claro. Todos los juegos infantiles, los sub y bajas, el columpio, la resbaladilla, todos esos están estimulando el sistema vestibular, por ejemplo. Y El el, hecho de que ¿sabes? mamá te abrace, pues estimula el tacto, pero también te estimula el sistema propioceptivo, porque eso se estimula a través de la presión, ¿no? Ajá. O de que te cargan, te suben, te bajan, te acuestan, te voltean de postura. Todo eso estimula esos sentidos. El problema es cuando no hay esa estimulación de niño, Por cuando ejemplo, no hay esos abrazos. el interoceptivo, ese cómo lo estimulan los papás. Cuando empezamos a hacer conciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño va a aprender el control de esfínteres, cuando el niño empieza a sentir, ¿quieres hacer pipí? Y vas y sientas al Ujú. niño, o cuando está llorando, o nosotros en la cercanía que debe de haber con el niño pequeño, bueno, te acercas cuando está llorando y entonces estás enojado, estás triste, o sea, más consciente de qué es lo que está pasando con esa emoción que estás sintiendo en ese momento. Digo, a través del trato, a través de esa plática, de esa comunicación que tenemos con ellos, de manera natural estamos estimulando esos sentidos. El problema es cuando no lo hay o cuando el sistema nervioso del niño, por alguna situación del nacimiento, pues no está funcionando como debe ser. Y entonces están alteradas esas entradas de los estímulos sensoriales y entonces no hay esa conexión adecuada, ¿no? Pero de manera natural se estimulan con todo lo que hacen los papás. Entonces, cuando ya de adulto, cuando ya tuve obviamente ciertos estímulos que no recibí, se hizo mi personalidad y ahora lo que me toca es hacer consciente de esas partes que no fueron adecuadamente desarrolladas, reconocerlas cuando salen los efectos de esa falta de desarrollo. ¿Qué hay que hacer? ¿Controlarlo o hacer terapias para volverlas a compensar? ¿Qué se hace en esos casos? Hay una terapia que justamente ayuda a la organización de este procesamiento sensorial, porque pues está desorganizado, hay que organizar el cerebro, se llama terapia ocupacional. Mm, Pero normalmente lo hacen para niños, ¿no? Porque su cerebro está en construcción, hay que buscar esa plasticidad cerebral, pero como nuestro cerebro tiene mucha plasticidad toda nuestra vida, entonces podemos ir haciendo cosas que vayan a favorecer que no ser tan reactivo a ciertos estímulos, modificar algunas cosas que ya vimos. Y entonces hay formas, hay técnicas que nos ayudan a regularnos. Además, hay estrategias de cada quien. El buscar, lo que te decía hace rato, no ir a lugares que me desregulan, por ejemplo, o ir a otra hora en donde no haya tanta gente, no, buscamos nuestras estrategias. Pero también hay técnicas, por ejemplo, de regulación, y son las que en estos últimos tiempos, pues se está hablando mucho de ellas, ¿no? Por ejemplo, la yoga. La yoga te ayuda a ser consciente de ti mismo, a ser consciente de tu cuerpo, ¿no? La meditación, ujú. ¿no? El mindfulness o la atención plena también te hace a ser consciente de todo lo que pasa en tu cuerpo, pero llevarlo al punto de la regulación. Claro. Y entonces es conectar esta parte del cerebro que está toda caótica con la parte prefrontal de nuestro cerebro, con el Ok. lóbulo prefrontal, que es lo que nos hace seres humanos y que tiene muchas funciones, que digamos que es como el director de la orquesta, ¿no? Y es lo que hace que actuemos de una mejor manera, ¿no? Tener esas funciones ejecutivas muy bien plantadas, que nos hace tomar mejores decisiones, nos hace resolver problemas, pero tenemos tener una buena conexión y a través de este tipo de técnicas podemos realizarlo. Y estrategias que cada quien va planteando, siempre y cuando seas consciente. Porque a Sí. veces dices, es que eres muy reactivo, es que ¿por qué te pones así
porque alguien está fumando, te altera demasiado, ¿no? Cuando alguien es reactivo ante el olor, por ejemplo, del cigarro, Sí. y hay personas que nomás no lo toleran, ¿no? Hay personas que dicen, no me gusta, pero bueno, busca su estrategia de no leer o, bueno, pues un ratito, ¿no? Y tú buscas regularte, pero hay personas que no se regulan, entonces se alteran demasiado, son muy reactivas y entonces empiezan a pelear, empiezan a buscar pleito y, pues, bueno, muchas cosas, ¿no? Hay que conectar con esta parte de nuestro cerebro. Ajá, hablando de esa parte, o sea, Ajá. estamos hablando de la parte de la corteza prefrontal. Ujú. Yo conocía que el cerebro se compone de tres: el cerebro límbico, el cerebro reptiliano, la corteza prefrontal. ¿Son esas tres las partes en las que está compuesto el cerebro? Con toda esta nuevos hallazgos de la neurociencia, tenemos algo adicional en el cerebro. Igual desde hace muchos años, un doctor que se llama el doctor McLean, digamos que de manera pedagógica o más didáctica para entender el funcionamiento del cerebro, dividió el cerebro en tres, el doctor McLean, Ujú. que era el cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia, el cerebro límbico, que está en el centro del cerebro, que tiene que ver con el cerebro emocional que compartimos con los mamíferos, y la neocorteza, que se conectan todas esas funciones cognitivas para poder entender, pero no quiere decir que trabajen de una manera aislada, sino siempre es una manera integral, ¿no? Global, siempre se conecta una área con otra área, etcétera. Pero fíjate que no solamente son esos tres cerebros, porque hay otra área a la que se le ha dado mucho más importancia en el último siglo, que es el área prefrontal de nuestro cerebro, el lóbulo frontal en la corteza prefrontal, que es Mm. esta parte de acá y es lo que nos hace seres humanos. Entonces, el doctor Rafa Guerrero, que igual yo lo planteaba justamente en ese webinar del que me comentabas al inicio, él lo hace, digamos, que de manera muy, muy didáctica también para que los niños lo puedan entender, porque hizo cuentos para niños y todo, en donde habla de estos tres cerebros más el cerebro de la corteza prefrontal. Y es donde se desarrollan todas las funciones ejecutivas, ¿no? Es el área que más tarda en madurar en nuestro cerebro. Muchas funciones se desarrollan ahí. Y pues hasta los 20 y cacho de años, 23 años, 25 años, es cuando ya madura. Entonces, Oye, por eso. y yo había visto en tu webinar que lo asocias con colores a estos tres Ujú, cerebros. Y ujú. o sea, platícanos cómo está la estructura de los colores y cómo se asocian con el DISC. Y el DISC es una prueba de personalidad muy difundida en el ámbito empresarial, en las Ujú. organizaciones. Lo conocen muchas personas de los recursos humanos e incluso a nivel ejecutivo se conoce muy bien. Me gustaría saber si hay alguna asociación con esto. Por los colores, Por los dices. colores y por lo que son cuatro cerebros, el día se Ujú. compone de cuatro. Fíjate que el DISC evalúa más las funciones del lóbulo frontal. Entonces, en el lóbulo frontal, bueno, la corteza prefrontal está dividida en varias áreas. Y en esas áreas está desde el área en el que se desarrollan o sea, se asocian o se conectan esas funciones cognitivas, donde está la toma de decisiones, la planificación, la organización, la flexibilidad cognitiva. Y está también la parte de la motivación, está la parte también de los afectos, de la regulación emocional. Y entonces, si tú analizas qué significa cada uno de los aspectos que evalúa este instrumento, pues te das cuenta que, a ver, cómo es la persona motivada, ¿no? Cómo actúa motivada, cómo actúa, o cómo influye, ¿no? En los otros, cómo actúa de manera bajo presión, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero es trabajar justamente, bueno, evalúa, digamos, que es esta parte de esas funciones cognitivas y cómo las lleva a cabo esta persona. Y entonces, digamos que si nos vamos a los colores del modelo de Rafa Guerrero, pues en el DISC solamente se evalúa la parte amarilla, que es la parte del frontal,
en el córtex prefrontal. Ah, ya. Ujú. También nos hablabas de una fórmula. Decía, experiencias sensomotoras más las condiciones ambientales genera la conducta humana. Ujú. ¿Esto cómo se refleja en nuestra vida adulta? O sea, las limitaciones que en estos aspectos pudimos haber tenido, ¿cómo se refleja esta experiencia sensomotora que tuvimos, tenemos y que podemos desarrollar? Ya todo el desarrollo sensoriomotor, pues ya se obtuvo, ¿no? Digamos que esa etapa de nuestra vida, pues ya se cerró. Nuestro cerebro maduró con lo que tuvimos, con lo que el contexto nos fue regalando. Y el contexto, que es familia, que es escuela, que son amigos, son experiencias, pues ha ido, ¿no? Ha ido abonando para que entonces yo sea y actúe como soy ahora, ¿no? Como, entonces, más adelante, conforme yo me voy adaptando a las situaciones, voy a actuar de esa manera. Mis conductas y mis relaciones personales, pues se van a ver, ¿no? Como en la parte sensorial es, no me toques, no soy tan afectuoso, no me gusta esto, no me gusta comer aquello, ¿no? Pero en la parte conductual, de igual manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, estábamos en la parte de la selección de personal, evalúas a la persona pues esos instrumentos que te comento que se utilizan, bueno, evalúas alguna parte de la personalidad y, y ellos, bueno, tratando de dar la mejor cara, ¿no? Para obtener un puesto, una vacante, bueno, te dan su mejor cara, pero bueno, los instrumentos te van dando información de muchas cosas que viven en su inconsciente y y que le hacen reaccionar o que le hacen tener una cierta conducta, ¿no? X. Y, y eso es lo que se observa, ¿no? Entonces tú como trabajador estás en un área y la persona pues la ves que siempre está distraída, la ves que se duerme de repente, ¿no? Que te acabó dando la hora de comida y la persona se duerme, que está desganado, que se desmotiva muy fácilmente. Todo eso es conducta. O sea, todo Claro. eso tiene que ver con la conducta. Y tú lo que es lo que nosotros observamos. Digamos que la conducta te ayuda a ver en la parte externa lo que está pasando en la parte interna. A ver, entonces yo como coach o yo como, ¿no? Gerente de esta área de recursos humanos, dándole la importancia que tiene a mi personal, a ver, voy directamente con la persona y trato de entender cómo ha sido su vida, ¿no? Y entonces encaminarlo a ese autoconocimiento con muchas de las herramientas y de las que con las que tú trabajas, muchas de ellas son tan importantes justamente para que la persona se conozca, vea cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades o sus áreas de oportunidad. Y entonces, a través de ellas, modificar parte de su interior para que el exterior o la respuesta que da ante las necesidades, ¿no? Que se tiene por el puesto que está teniendo, por las relaciones sociales que muy necesarias en el lugar donde trabaja, bueno, se tenga que modificar. Pero entonces tengo que irme a la parte interna de la persona, entenderla para ayudar a que tenga esa conciencia y ese autoconocimiento y entonces la conducta o el comportamiento cambie. Pero si no lo llevamos a esa parte y nada más, es que no haces, es que no esto, es que no aquello, te hace falta mucho por acá, sí, pero ayúdame, ¿cómo le hago para modificarlo? Pero igual si la persona que está ¿no? Al frente del personal, pues tampoco entiende, ¿no? ¿Cómo ayudo? Si no nada más estoy señalando las debilidades, pero no encuentro de qué manera ayudarte. Si el gerente o el jefe del área no se entiende ni a sí mismo, Exacto. es probable que no vaya a entender qué le pasa con los otros. Pues no. Hay un refrán, un pensamiento que nos dejó Jung, ¿no? Carl Gustav Jung, Ujú. que dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino. Exacto.
Y esa parte a mí me gusta mucho porque en realidad te invita a explorar tu inconsciente. Ujú. Y Sí. según yo, Ujú, esos instrumentos de los que hablas, como hablamos hace rato del DISC, yo manejo el enneagrama, ujú. es la puerta, que no quiere decir que sea la solución, pero es la puerta que te invita a explorar tu inconsciente Ujú. para que lo mandes al consciente y empieces tú a dirigir tu vida y no te lo dirijan esos comportamientos impulsivos que te provoca tu personalidad que no sabes ni por qué salen, porque Exacto. a lo mejor tú esperabas que te hicieran cosquillas cuando eras chiquito y no te hicieron cosquillas, Sí. o que tuvieras más presión en la piel con los abrazos y no recibiste esa presión porque al niño había que dejarlo en la cuna cuando lloraba para que aprenda que no debe de llorar. Sí, sí, cierto. Fíjate cómo digamos que esto que estamos platicando es como, sí, un complemento, digamos, ¿no? A esas herramientas que se utilizan para el autoconocimiento. ¿Por qué no hacernos un perfil sensorial? Porque hay cuatro, o sea, de todo eso que estamos hablando, hay un perfil sensorial que nos regala una autora que se llama Dunn. O podemos ser buscadores sensoriales, o podemos ser evitativos sensoriales, o podemos ser de bajo registro, o podemos ser muy sensitivos. A ver, Y eso, explícame un poquito, esos fueron conceptos que no había yo oído nunca. fíjate, o sea, de todo lo que Esos estamos cuatro. hablando de lo hiperreactivo o lo de lo hiporreactivo a los estímulos sensoriales, Sí. entonces hay esos cuatro, perfiles, ¿no? Entonces, puedes ser un buscador. A lo mejor en tu sistema no está esa información sensorial que tú estás buscando. Y entonces, ¿qué haces? Pues vas y la buscas en el medio. Si hablamos de niños que están todo el tiempo corriendo, o si su necesidad es buscar esa información de movimiento, ¿no? Pero si no es buscar los colores brillantes o los sonidos fuertes, ¿no? Entonces buscan toda esa información sensorial. Ya de grandes, son personas que les gustan mucho las emociones fuertes, ¿no? O sea, son los que se van en la bicicleta, a la montaña, ¿no? Y a buscar esas Bungee, experiencias así como que de la adrenalina, o comida. La comida son esas personas que les gusta combinar sabores o el o chile, hacer así como o que, muy, muy picante. sí, o sea, que tengan mucho sabor, ¿no? O muy crocantes. Ajá. Sí, busca esa estimulación, Y ¿no? también, por Busca. ejemplo, la estimulación del conflicto podría meterse aquí. Una persona que busque Ujú. el choque Sí, emocional, la discusión, el hacer sentir que la otra persona reaccione también entraría en estos. puede ser que sí, están buscando, pues sentir, y a lo mejor es a buscar ese choque, sentir la emoción, pues no importa, ¿no? A quién me lleve entre las patas, a final de cuentas yo necesito sentirlo, ¿no? Mm, Sí son personas que a lo mejor reaccionan de esa manera. Este se llama el perfil Es el buscador. buscador. Ok, el que sigue, Ujú. ¿cuál es? El evitativo. Entonces, el Ajá. evitativo también es activo, pero o sea, no me gustan los sonidos fuertes, son los que típicos que se tapan los oídos porque le molestan los sonidos. Entonces, como hay muchos estímulos que llegan y que les molestan, que los lastiman de cierta manera, tratan de evitarlos. Entonces, si el sol les molesta, pues andan con el gorro todo el tiempo, siempre están con las gafas, siempre están evitando el movimiento, ¿no? Porque si me muevo mucho me mareo. Entonces tratan de evitar ese tipo de movimientos. Y hay otros dos A ver, que espérame, son más, a antes de que ver, toques eso. perdón, Entonces, la personalidad de este tipo de perfil son más introvertidos, podríamos decir, son más introvertidos. porque evitan tanto los estímulos externos, pero también los estímulos emocionales. Sí, Imagino, o sea, no me gusta que me toquen tanto, no me gustan los conflictos,
tiendo a decir que sí para evitar que el otro se enoje. ¿Podría decirse que es un Ajá. perfil así? Y como es un perfil activo, entonces lo hacen, o sea, lo expresan demasiado, lo que no les agrada. Sí pueden ser introvertidos, pero es muy notorio cuando hay algo que les molesta y O sea, entonces son, son evitan. los tiquismiquis que decimos en México. Sí, Ok, exacto. Son muy quisquillosos, muy ¿no? Sí. quisquilloso. Podría pensar como un Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ¿es alguien así? Bueno, ese, sí, pero está muy asociado, todo eso que te estoy platicando está muy asociado a un trastorno, que es el trastorno autista. Ah, claro, Sheldon pues tiene un trastorno de este tipo, el trastorno del espectro, ¿no? Y el espectro pues ya sabes que ya se es muy abrió. amplio, es muy amplio. Las personas con el TEA, con el trastorno del espectro autista, una de sus características es que tienen esa desintegración sensorial. Están dentro de alguno de estos perfiles, pero sí cuentan con una desintegración sensorial que hacen que justamente se desregulen muy fácilmente. Todo este ratito que hemos estado platicando, hemos hablado de esta parte sensorial de la gente común, Sí, pero tú te vas allá al mundo científico y hablan mucho de esta desintegración y lo asocian siempre con un TEA. O sea, mm, si tú tienes desintegración sensorial, eres un autista y no. Hay muchas personas que no tienen el trastorno autista y tienen desintegración sensorial y muchos niños también y se confunden. wow, Se confunden en los diagnósticos. sí, Y ese es algo, y te lo digo con conocimiento de causa, porque pues, no, mi trabajo es con niños sí, y mi trabajo es estar observando la conducta, la actitud que tienen ante ciertas condiciones que viven y que es tan fácil señalarlos, ¿no? Ah, no, pues hace esto, no hace aquello, hace autista. No, a ver, espérate, primero haz una evaluación adecuada para ver si es o no es. Y a lo mejor no es, porque me ha tocado ver, ¿no? Niños que muy pequeñitos que tienen muchas reacciones muy similares y se les da una atención, se les da una terapia, se hacen cambios en el contexto y el niño cambia. sí. El niño se modifica y no era un trastorno autista y muchos se van por ese diagnóstico y entonces creo que es importante señalarlo, ¿no? No todos los que tienen esa situación o alteración del procesamiento sensorial tienen un autismo. Sí, ¿Sí? interesante. Y obviamente tratas, como hay tanta apertura del espectro autista, Ujú. entonces los tratan con mucha ignorancia, o sea, más bien emiten diagnósticos muy apresurados Eso. sin tener la capacidad de ahondar en esto, ¿verdad? Sí, No, exactamente. los expertos, incluso los mismos médicos o los mismos psicólogos pueden tomar decisiones sobre el espectro autista muy, Sí. muy apresuradas. Sí, sí, sí. Nos hemos encontrado un sinfín de diagnósticos médicos, clínicos, psicológicos, donde apresuradamente dan, ¿no? Este tipo de diagnóstico y la verdad es una sentencia, a final de Es cuentas, una sentencia. para un niño, Sí, ¿no? porque hasta lo etiquetan y de ahí en adelante tiene la etiqueta, es que mi hijo es autista y por eso no lo traten así. Entonces, más bien, Exacto. en lugar de estimularlo, le evitan la estimulación Le evitan, ajá. y entonces Lo meten, lo limitan y en lugar de que ayuden a que salga o que vaya, ¿no? Prosperando o vaya, mejorando esa condición y que, pues, ¿no? Se disminuyan las situaciones adversas, pues lo único que hacemos es hacer que esto se agrave. Y esa etiqueta, o sea, nosotros luchamos mucho en las escuelas porque las educadoras o los maestros no etiqueten a los niños. O sea, a ver, no sabes lo que tiene, observa pedagógicamente nada más al niño, haz tu diagnóstico pedagógico en cuanto a sus conductas, en cuanto a lo que observas y sobre eso actúa, porque desgraciadamente no todos los niños tienen o las familias tienen la capacidad económica de llevar a un niño a una evaluación, porque son caras realmente. sí, Y en el sector salud, pues desgraciadamente se emiten ese tipo de diagnósticos. No digo que siempre, pero en la mayoría de los casos así es. Se emiten, se etiquetan, y entonces en la escuela ahí vienen las situaciones, ¿no? Porque, pues es que es autista, pues bueno, me reservo y como no sé cómo tratarlo, pues entonces hay que se quede en un rincón y, ¿no? Es el niño del berrinche, es el niño autista, es el niño, y ahí está la etiqueta y ahí está la etiqueta. Entonces,
No, hay que ser muy claros en que hay que hacer una buena evaluación para saber exactamente qué es lo que está pasando con el pequeño y Sí. sobre eso actuar. Todo para que un papá cualquiera de nosotros del mundo ordinario empecemos a tener conciencia de esto, pues hay que escuchar este tipo de opiniones o este tipo de podcast de personas que te empiezan a alertar de que existe la situación. Y los otros dos perfiles son más pasivos, que son las personas de bajo registro, así como el buscador no recibe el estímulo, pero él lo busca, o sea, sale a buscarlo, por eso es activo. El de bajo registro no. Él no sale a buscar el estímulo que le hace falta. Entonces, se repliegan más, están más en sí mismos, en donde pues el estímulo sonoro a lo mejor llega lentamente, su procesamiento es muy lento, la respuesta, digamos, ante el- lo que sucede en el medio, pues tarda, ¿no? Tarda en reaccionar. Entonces, por eso es pasivo, pero igual no le llegan tan fácilmente los estímulos. Y no porque tenga un problema, o sea, es una situación de su sistema, ¿no? Así está, así Sí, no, reacciona. no es que esté bien ni esté mal, sino simplemente así es, Así es. como tú dices, así está configurado su sistema, sus conexiones neuronales, me imagino, ¿no? Que a lo mejor tiene menos sinapsis en algunas zonas. Exacto. Y se va haciendo y pues dejamos pasar, no, pues es que las así, ¿no? Y a lo mejor hasta todo su desarrollo fue lento, ¿no? Aprendió a hablar más tarde, pues casi no se relaciona con los demás niños, ¿no? Pues es el niño que siempre está ahí, ¿no? ¿Cómo lo vemos en un adulto ese comportamiento? Pues el típico que no está, que no sale, ¿no? No sale para no recibir, y si no recibe, o si no siente, o si no escucha, o si no ve bien, no pasa nada, ¿no? Ujú. O sea, pero el problema es ese, porque como es aquel que no hace nada, que no hace problemas, que no hace, ¿no? Por ejemplo, en la vida adulta es aquel que recibe los regaños o recibe el, los malos tratos de otras personas, o sea, son como muy vulnerables, porque al final de cuentas, pues, ¿no? Van permitiendo, porque se van haciendo así desde muy pequeños. Son receptores de bullying, este tipo de personalidad. Sí, Hay que tener cuidado con eso. Incluso exacto, de adultos también, ¿no? Me imagino. claro, claro, sí. Y el cuarto es el sensitivo. Bueno, aquí es el pasivo, muy sensitivo, es decir, él recibe mucha información, pero como es pasivo, lo que hace es tratar de controlar todo lo que pasa. Entonces, recibe la información, lo altera, pero no hace nada. Entonces lo que sucede es que entonces él empieza a controlar mucho su contexto interno y externo, ¿no? Entonces yo controlo mi espacio, ¿no? O sea, mi espacio no debe de haber mucho color, no debe de haber mucho ruido, no debe de haber esto, porque si no me altera. Entonces se vuelven personas sí, muy controladoras, ¿no? Muy Muy obsesivas. perfeccionistas, obsesionados con Exacto. el orden, Sí, y muy inflexibles a final de cuentas, muy ¿no? flexibles. Porque si empiezas a cambiarle algo de su estructura, porque que es así como él ya lo construyó, porque él así está bien y así él camina, ¿no? Él se adapta. Si tú le mueves algo y ya, ¿no? Ya se salió todo de control. Es ahí donde te digo que es donde nos confundimos con un trastorno autista, porque los niños autistas son muy cuadrados, ¿no? Son muy inflexibles, se manifiestan con muchísimas otras cosas, pero, pero pueden ser una persona que no tiene el trastorno autista, que no tiene, o sea, que no conforma, digamos, que todos los síntomas, pero esta parte sensorial lo hace ser así. Y entonces son así, inflexibles y cuadrados y siempre se rigen por lo mismo con tal de mantener el control de la situación sensorial para que no Oye, se altere. oye, ¿y todos estos perfiles
provocaron por falta de estímulos, en especial en alguno de los sentidos, o sea, en el sentido de la piel, por ejemplo, o el del movimiento, o cuál. Es que todos, porque mira, puedes ser buscador en uno de los sentidos y puede ser de bajo registro en otro. Mm, Sí, claro, o sea, o sea, el que se está moviendo mucho, el que corre y está buscando esas sensaciones, a lo mejor está muy estimulado en el propioceptivo. Sí, ujú. pero no, a lo mejor no le gusta que lo abracen tanto, y las sensaciones de cariño tampoco las tolera tanto porque no tuvo la estimulación en la piel, en el tacto. Ujú, sí, Por ahí va la cosa. sí, 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 sí. Sí, entonces, por ejemplo, el buscador que se mueve mucho, pues no tuvo la estimulación propioceptiva. Entonces, fíjate, aquí de niños, o sea, a los niños con los que trabajamos, normalmente es, póngale actividades de peso, ¿no? O sea, que haya peso. Entonces, chalecos que tengan peso, ¿no? Costalitos de semillas, polainas con peso para que sientan la articulación, sientan el músculo, sientan la parte del cuerpo y sepan que cuando se mueven, chihuahuas, ¿no? O juegos en los que tengan que empujar o tengan que jalar cosas con diferentes pesos para que la postura de su cuerpo se tenga que modificar de acuerdo a esto. Y entonces, Mm, pues, imagínate, como adulto, te dicen, haz ejercicios de resistencia o ejercicios de peso para estimular justamente esa parte de tu cuerpo. Y, por ejemplo, cuando tú tienes una lesión, ¿qué hace el fisioterapeuta? Para rehabilitar después de que ya se curó sí, el pues hueso, ¿no? O tú mover. tienes una lesión muscular, te hace ejercicios propioceptivos en Sí. donde, ¿sí? ¿No? Entonces, para que volviera tu cerebro a conectar con lo que ya sabía, pero que por la falta de movimiento, pues se perdió, ¿no? Digamos que se olvidó. Entonces, hay que volver a conectar esas sinapsis que ya estaban hechas, ¿no? Pero que por la lesión y por la falta de movimiento se rompieron. Entonces, estimulación propioceptiva, estimulación táctil, ¿no? Calor, frío, movimiento, peso, no sé, todo ese tipo de terapia que te dan en fisiatría, los fisioterapeutas, perdón, eso hacen, ¿no? Esa estimulación sensorial a final de cuentas, para volver a conectar tu cerebro. Oye, y si, o sea, esto tiene que ver con o sea, regresar las conexiones, pero si no las tienes y existe la neuroplasticidad, o sea, se pueden hacer poco a poco otra vez conexiones diferentes de estimulaciones que no tuviste de niños a nivel de los 8 sistemas. Cuando no hay, pues no hay, No hay, no hay. ¿no? O Y sea, hay que adaptarse a eso. Ahora sí que es por lo que hay. eso, sí, por eso te decía yo, o sea, cuando no se construyen estas conexiones, cuando eres pequeño, cuando tu cerebro está en construcción, digamos, eh, cuando no se construyen esta parte, se vuelve esto un constructo de personalidad. ¿Por qué? Porque tú vas buscando tus recovecos, tú vas buscando de qué manera, y en tu cerebro se van conectando otras cosas que sí están conectadas y que te hacen, dices, pues no lo puedo hacer de esta manera, pues lo voy a hacer de esta. O sea, de esa manera es tu plasticidad cerebral. O sea, no tengo esta conexión acá para la coordinación, Mm, bueno, pues entonces lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Entonces vas buscando otras formas. De ejemplo, pues me gusta bailar, me gusta el ritmo, pero no coordino. Bueno, pues lo voy a hacer a lo mejor de otra manera. Me dedico a otra cosa diferente que no sea bailar, aunque yo me gusta ver bailar a la gente, me gusta la música, escucharla, me gusta, ¿no? Pero no voy a dedicarme a eso porque no tengo esas conexiones hechas. No sé si me doy a entender. sí, a ver, mira, lo estoy asociando con una situación de un amigo mío. Ujú, Resulta que hay papás que les gusta el fútbol, que tienen hijos que les gusta el fútbol, y los ujú, entusiasmaron tanto que ahora pues quieren ser futbolistas profesionales en lugar de estudiar, ¿no? De estudiar ajá. alguna carrera. Y los papás están preocupados por eso.
Ahora, yo lo estoy asociando como para ser un Messi o un Cristiano Ronaldo, que seguramente de muy pequeñitos tuvieron una estimulación muy activa de ciertos sistemas propioceptivos para poder hacer físicamente lo que pueden hacer. Seguramente. Entonces, un niño de 13, 14, 15, 16 años que quiere ser futbolista profesional porque pues admira, pero obviamente pues no tuvo ese tipo de estimulación para llegar a ser un Thierry Henry o tener, o sea, un Haaland, un Messi, pues ya no tuvo esas conexiones neuronales, ya no existen, entonces va a tener que adaptarse a otro tipo de actividad porque esa emocionalidad de llegar a ser así, pues ya no va a ser tan posible. ¿Es así? No, sí, no, y aparte, ¿sabes qué? Hay un factor que no hemos estado tomando en cuenta, que es el factor de la genética. O sea, si genéticamente tienes esos talentos, oye, pues los vas a desarrollar sí o sí. Y aparte, pues si tienes la estimulación, de todas maneras, pues la buscarías, ¿no? Pero hay gente que tiene los talentos, digamos que por genética se te dan. Pero bueno, cuando no hay ni los talentos, pero hay demasiada estimulación y demasiada motivación, pues se pueden desarrollar desde Sí. muy pequeños, Desde muy pequeños. desde muy Ya, pequeños. ya a los 13 años, 14 años, ya las conexiones ya están hechas, las rutas ya La están ruta. establecidas Sí, y sobre esas hay que construir lo que sigue. sí, exacto. Y bueno, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, un niño que lo metes pues a jugar fútbol o al ballet o así, a esa edad, bueno, pues puede hacer también lo suyo, ¿no? Y ir construyendo algunas cosas, pero pues tampoco van a ser, ¿no? Unas conexiones sinápticas muy mielinizadas, o sea, muy consistentes, digamos, porque pues no se construyeron desde la edad que tenían que haberse construido. Ujú. Y es fíjate que lo que preocupa en la actualidad, ¿no? Que los niños de esta generación, los niños no se mueven. O sea, los niños están muy pegados a los aparatos electrónicos, celulares, tablet, computadoras, los juegos de video, ¿no? Que estimulan otras cosas diferentes, pero a ver, el ser humano es ser humano, el ser humano está construido para moverse, ¿no? Para desarrollar su cerebro a través del movimiento. Entonces imagínate los chicos que se la pasan encerrados, sentados y te hablo de niños de 2 años que están con un celular. ¿Qué caramba hace un niño de 2 años con un celular? Tú Claro. dime, Sí, en sí. donde el niño tendría que estar jugando, o tendría que estar experimentando, explorando el mundo. Y sin embargo lo tienen con un celular, ¿no? En la comodidad de, pues no me da guerra, yo sé que está ahí, está tranquilo, en lugar de sacarlo y llevármelo al parque, jugar con la pelota, que cache, que lance, que desarrolle su coordinación visomotriz para que aprenda a leer, para que aprenda a escribir más adelante, no. Y entonces atrofiamos muchos de los sentidos por la falta de movimiento. Entonces, Oh, ¿dónde están esas mm. construcción de conexiones si no hay? O sea, voy a aprender a jugar fútbol porque juego FIFA, pues no, ¿verdad? Y justo a la edad que más se necesita es cuando más lata dan los pequeñitos, o sea, Claro, porque necesitan explorar. es muy desgastante para los papás esa etapa, pero es la etapa de la construcción de las rutas neuronales para que Exacto. ellos crezcan con más integridad y más balance. Sí, es la parte del autoconocimiento y de la autoconciencia de ser padres. Sí. O sea, el tener mi hijo no es más, ay, tengo al bebé y ahí lo cuido o sea, no, a ver, dale lo que necesite y lo que necesita es estimulación, lo que necesita es conocer, explorar el mundo en el que vive. ¿Para qué? Para que entonces se desarrollen todas sus funciones neuronales. No, si ya de por sí, ¿no? El contexto no es muy amigable, bueno, pues que por lo menos en su familia, pues lo sea. Pero sin embargo no se está haciendo, o sea, de verdad es un problema que se está generando justamente en los chicos de esta época, ¿no? Esta generación Sí. la tienen complicada por la falta de estimulación en el sistema propioceptivo. Vestibular, propioceptivo, Vestibular. interoceptivo, táctil, todos, porque mira, hay niños que, o sea, están ahí cerca de mamá, es más, o sea, para acabar pronto.
madres que están amamantando a sus hijos, en donde este acto de alimentar a tu bebé, que lo cargas, lo abrazas, o sea, imagínate cuánta riqueza de estímulos para tu hijo. ¿Y qué hacen las mamás jóvenes? No digo que todas, ¿no? Pero muchas mamás están con el bebé aquí, por acá de este lado con el celular, checando las redes sociales, Perdiendo esa oportunidad perdiendo la oportunidad crear, de ver a la cara, ver a los ojos a su bebé y que el bebé te vea, de tocarlo, de acariciarlo, de sentirlo. Y claro, se pierde en esto, ¿no? O está el claro. niño pequeño cerca de ella que está aprendiendo a caminar, se le pesca de la pierna porque quiere que le haga caso y la mamá, espérame, ¿no? Lo sientan, lo ponen en la andadera más fácilmente y se pierden toda esta oportunidad de estimular a sus pequeños. Y o tan fácil como hoy, ¿no? Ahí ¿no? Le das el celular. Yo me acuerdo cuando antes ibas a un restaurante y estaban los niños, ¿y qué les dabas para que se entretuvieran? Pues Antes, sí, antes, que les dabas una hoja, ¿no? Sacaba la mamá su libretita de su bolsa, les daba sus crayolas, una pluma y el niño se ponía a pintar. Y se ponía a hacer rayones, a dibujar. Ahora, los llevan al restaurante, los llevan con la tablet sí. o les dan el celular y hola, ahí está. Y el niño puede estar horas, horas en el celular. ¿Y cuántas horas Entonces, desperdiciadas de estímulos se están perdiendo por estar en el restaurante? Ya imagínate los estímulos de la gente, de escuchar, ¿sí? De escuchar a la gente, de ver, de oler la comida del restaurante, exacto. todo porque la atención está en el celular. No, y deja tú, o sea, a ver, comer, ¿no? O sea, todos los sentidos que estimulas en el momento de comer, ¿no? El tacto por la textura del alimento, ¿no? El gusto, el olfato, bien lo dices. Que el olfato es un sentido que estimula directamente la emoción, Mm, o sea, las emociones. Entonces, un niño que está con la tablet acá enfrente a sus ojos y la mamá le está dando de comer. Y él nada más por mecanismo, ¿no? abre la Como que boca y deglute. mecánicamente abre la boca, mastica, pero ni siquiera está sintiendo lo que está comiendo. Y nosotros, como adultos, Sí. estamos comiendo y si, bueno, estamos solos, estamos con el celular y a veces ni porque estamos solos, ¿verdad? Está uno comiendo y están con el celular viendo videos, ni estás en lo que estás comiendo y estás más atento a lo que estás viendo. Porque obviamente tu cerebro pues se va a ir más hacia el movimiento y la luz. Ujú. Pones más atención al video que a lo que te estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? A lo que estás comiendo, ni lo disfrutas. Y lo peor es cuando estás enfrente de otra persona, o sea, estás en una relación con tu familia o en una situación de interacción y están compartiendo los alimentos y cada quien en su aparato, ¿no? Viendo otras cosas diferentes, cada quien en lo suyo y internamente pues tampoco sabes ni lo que te comiste. ¿A qué te supo? ¿Estaba salado? ¿No estaba salado? ¿Estaba crocante? ¿No? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No, comes por comer y punto. Imagínate qué grave, ¿no? Y así, o imagínate los chicos a esta edad, ¿cómo van a ser de adultos? Si de por sí nosotros que tuvimos la estimulación, que tuvimos la oportunidad, digamos, de estimularnos, ¿no? Porque fuimos una generación que todavía jugó en la calle, que tuvimos muchas experiencias, íbamos de día de campo, jugábamos con la pelota todo el tiempo, ¿no? Nos inventábamos un montón de juegos. De adultos, cuántas cosas no traemos en nuestra personalidad. Ahora imagínate los chicos actualmente que les hace falta toda esta parte de estimulación que es primordial, ¿no? Porque luego dicen, es que los niños de hoy son diferentes. No, o sea, mientras no mutemos como seres humanos, los hitos del desarrollo van a seguir siendo los mismos. El niño nace a los 9 meses, tienes que aprender a sostener tu cabeza a tal edad, tienes que aprenderte a sentar a tal edad, tienes que gatear a tal edad, caminar a tal edad, no porque sean diferentes ahora y el chip cambia, ¿no? Somos los mismos seres humanos, pero el problema es y el contexto, ¿qué es lo que está generando? Somos los mismos que vivimos en las cavernas, ¿sí? Que estábamos atentos a ver si no entraba el tigre de dientes de sable a la cueva a comernos y huir.
que pone a trabajar nuestro cerebro reptiliano, ¿no? De la supervivencia. Somos los Somos mismos, el mismo, exactamente. nada más que ha evolucionado nuestro cerebro y ya construyó acá esta parte prefrontal, ¿no? Ahorita me estaba acordando de cuando salíamos a la calle, lo importante que también era caerse, rasparse Claro, y pegarse y lastimarse, haciendo la sí, actividad. sí, Y ahorita ya la gente ya no se raspa, ¿no? Ya los no, pantalones siempre están ya no salen. nítidos, ¿no? Qué triste. Ves los parques vacíos, en las calles ya no juegan los niños, o sea, por la misma también inseguridad, o sea, por eso te digo que el contexto, pues no es muy amigable, ¿no? Pero pues dentro de las familias, pues tampoco se hace, ¿no? Tampoco se hace y no se le da al niño la oportunidad. Y hay que hacerlo, o sea, Nosotros, definitivamente hay que hacerlo definitivamente. y ese es el objetivo de este podcast. Exacto. Hacer conciencia de lo importante que es saber que existen esas ocho ramas del desarrollo que hay que estimular. Ujú, exactamente. Eso Muy es bien, muy bien, Ana, pues qué interesante. Yo creo que este tema nos da para Ah, hablar no, sí, muchísimo. muchísimo, ¿eh? Muchísimo que platicar. Y bueno, pues Oh, serás bienvenida aquí en este ay, foro. Te voy a invitar otra vez. me Vamos a parece platicar perfecto. y vamos a seguir dándole información a nuestro público para que vayan haciendo consciente lo inconsciente, para que no le llamen destino a las cosas que les están pasando de manera no controlada. Ujú, exactamente. Entonces ya lo haces consciente y entonces puedes hacer modificaciones y Así es, entonces actuar de manera diferente y entonces tener el control de tu propia vida. de tu propia vida. Vivir el Ujú, presente, lo que te está pasando en este momento, eso es lo que cuenta y eso es lo que estás controlando. exacto, exacto. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. ¿De qué no? Gracias a ti por la invitación, por esta hermosa plática. La verdad es que se nos pasó el tiempo bien rápido, pero Rapidísimo. qué rico, qué rico. Muchas gracias. Seguiremos entonces. Claro que sí.